Buenos días, Cataluña. Buenos días, Lleida. Hoy te presento al refugio, Jesús. Hubo un hombre que tocó lo más hondo de su vida. Hablo del profeta Jeremías. Este hombre dice que estaba viviendo fuera de su país, lo deportaron. Hay muchas personas de Israel a Babilonia. Fue ocupado por ese país. En aquel tiempo los mejores, los que tenían más capacidades, se los llevan al país, a que estudian la cultura. No sabemos por qué, pero también él y otras personas quizás, no sabemos por qué, también fueron a Babilonia. Y hubo un momento que Jeremías ya no podía más. Como tú, que me escuchas ahora. Dice, leemos en las menciones 3 a partir del versículo 55. Desde lo más profundo de la fosa, invoqué, Señor, tu nombre. Y tú escuchaste mi plegaria. No cerraste tus oídos a mi clamor. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. ¿Te sientes identificado con estas palabras? Yo sí, porque yo he estado en ese foso en muchas veces en mi vida, y este año 2022 he tocado ese foso varias veces y lo estoy tocando aún, porque hay momentos en el cual viene el desánimo, viene ese corazón que a veces se pone de aquella manera, ¿verdad? Que Señor, te pusiste de mi parte y me salvaste la vida. ¿Y sabes qué dice más adelante? Al revés, al principio, que eso nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido crisis de fe. Y si me dices que nunca has tenido crisis de fe, mientes. Porque todos, hay momentos en los cuales decimos, Dios, ¿hasta cuándo? Me pasa a mí también, a veces digo, ¿hasta cuándo voy a estar pasando esta circunstancia en concreto? Pero ¿sabes qué pasa? Te doy un secreto. Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Él se toma su tiempo. Recuerda que para el Señor un día es 1000 años y 1000 años un día. Y con la espera, Él lo que hace es pulirnos. Lo sé, cuesta, duele, sí, desespera también. Y este Jeremías, profeta del Señor, un hombre de Dios, tuvo una crisis de fe, lo tuvo también Elías. Después de haber derrotado un montón de profetas de Baal, cuando se enteró que la reina de Israel, Jezabel, le quería matar, se fue a un árbol, debajo de un árbol, y dijo, Señor, quítame la vida. Imagínate, hombres de Dios que buscan a Dios completamente, a todo momento. Dice, este Jeremías tuvo una crisis de fe, y no sé si te ha pasado a ti alguna vez esta palabra, pero a mí sí que me ha pasado. Dice, mira, estaba sin hogar, estaba en esos momentos fuera de su país. Imagínate, yo sé que algunos me escucháis que sois de otros países, ¿verdad? Y estáis fuera ya de vuestra tierra, y algunos echan a faltar su tierra. Y aquí Jeremías se acuerda de que no tiene hogar, porque está fuera de su casa. Babilonia no es su casa, le han obligado a irse de aquí. Y dijo, cuando está a punto de rendirse, dijo, el gran amor del Señor nunca se acaba. Dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Dice, presente de todo. ¿Te has deprimido alguna vez? ¿Te has puesto triste alguna vez? Yo sí. Y ponerse triste, llorar, no te hace menos cristiano. Si te han dicho que los cristianos no pasan pruebas, nunca se ponen tristes, te han predicado esa falsa doctrina de prosperidad, que es una mentira.
Si te lees la Biblia, si te lees los Salmos, ya no te digo nada. David pasó por muchas crisis emocionales, por muchos momentos al borde de la muerte, y era un hombre de Dios. Dice que Dios le dijo de él que tenía un corazón conforme a él, conforme a Dios. Mira qué dice aquí. Dice, siempre tengo este presente y por eso me pongo triste, dijo Jeremías. Pero algo más me viene a la memoria. Escucha, querido oyente, querida amiga, la cual me llena de esperanza a mí también, que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Mira, te podrá acabar el amor en tu matrimonio, quizás algunos amigos te traicionarán, tu jefe te dirá hasta aquí el contrato de trabajo, pero el gran amor del Señor nunca se acaba, su amor es eterno, su compasión jamás se agota. Él no se cansa de amarte, se cansó quizás tu marido, tu mujer, tus padres quizás. Su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es la fidelidad del Señor. Por tanto digo, yo lo puedo decir, te puedes decir conmigo esta palabra, dilo conmigo. Aunque no tengas nada ahora, quizás no tienes casa, quizás no tienes marido o mujer, quizás tus amigos te dejan de lado por algo, di, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Repite conmigo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que buscan. Bueno es esperar al Señor en silencio, ¿sabes? El silencio es tan importante. Yo este año 2022, por primera vez en mi vida, y te lo confieso, he descubierto el silencio. Estar en silencio en la presencia de Dios, sin decirle nada, solo escuchando la voz de su Espíritu Santo. Y decirle, Señor, yo no puedo más. Así le he dicho este año 2022. Me he rendido a Él por completo ahí en el estado donde he vivido casi 2 meses, de rodillas todos los días. Señor, ya no puedo más. Estoy hastiado de tantas cosas. He perdonado a ciertas personas que me han hecho daño y aún así la lucha ha seguido. Por lo que te digo, que no te rindas, querido oyente. No nos podemos rendir, ¿sabes? Porque Dios, después de esta tormenta, de este pozo cenagoso que estamos viviendo, Dios nos va a sacar a la luz, a lo mejor. Porque no es para siempre este momento, querido oyente. Cuando sientas hundirte, que yo sé lo que es eso, cuando te sientas hundir, busca a Dios. No busques en la bebida, no te refugies en beber más, o quizás búscate una mujer, o quizás busca a tus amigos, que a veces tus amigos no te van a entender, porque algo que he aprendido yo, quien te habla tu amigo Alex Bier, quien te va a entender mejor, ¿sabes? O es búscate una persona que haya pasado lo mismo que tú. ¿Quién puede entender a una mujer divorciada? Una mujer divorciada. ¿Quién puede entender a un hombre divorciado? Un hombre divorciado. ¿Quién puede entender a un drogadicto? Alguien que ha pasado por las drogas y ha sido libre. Pero si hablas con alguien que está casado felizmente con su mujer, te va a decir que te aguantes, que no te divorcies, que esperes, ¿me entiendes? Pero lo primero de todo que te recomiendo es lo que nos falla, que es, yo he aprendido a base de golpes, porque tristemente el ser humano aprende así. Y yo hace muchos años, hace como 7 años que ya me fui de casa, de donde vivía con la que fue mi esposa, y ¿sabes qué aprendí? Al principio buscaba a las personas, buscaba a mis pastores, a los cuales quiero mucho, que fueron en un tiempo pasado. Y no es malo buscar a los pastores de tu iglesia para que te ayuden. Pero hay momentos, ¿sabes qué? Que primero que busques a Dios. Porque los pastores están muy ocupados y seguro que te van a atender. Yo, con el pastor que he tenido, el pastor Juanjo, una pasada igual que a su mujer, pero, ¿sabes? Quien te va a traer paz a tu vida se llama Jesús. Jesús, el cirujano de tu corazón roto, del mío. El mío lo está reconstruyendo. Hay momentos en los cuales vienen esos momentos de debilidad, de bajón, pero Él ha prometido, has escuchado, la compasión de Él nunca se acaba. Y yo aprendí esto en el año 2015, bueno, aprendí más tarde, a base de golpes, en el 2018, que volví a un lugar en el cual había tenido, entre comillas, muchos amigos, que luego me di cuenta que no eran amigos, que quizás me
me querían, me admiraban porque había sido líder de un grupo de conexión, un grupo de familia con la que fue mi mujer. Pero luego cuando se enteraron de mis problemas, muchos han abandonado esa amistad y me han dejado de lado. Y eso pasa en las iglesias, pasa en las mejores familias. ¿Y quién me enseñó eso Dios en ese año 2018? A irme a esa hostal de rodillas, ponía la almohada en el suelo, me ponía de rodillas y me ponía a orar y a llorar y a explicar a Dios lo solo que me sentía y también lo frustrado y lo decepcionado que me sentía con esas personas que decían haber sido mis amigos. David fue también traicionado por su hijo Absalón, le quiso robar el reino. El Señor Jesús, uno de sus discípulos que había visto milagros, había visto cómo Dios obra en su vida, aún así Jesús lo amó. ¿Sabes qué? Fui traicionado por uno de los suyos, por Judas. Tan traicionado, querido oyente. Aquí es que decían, tus amigos te han dejado, te han dicho, no, tú ya estás demasiado embarrado con esas drogas, tú te has divorciado ya. Quizás en tu iglesia te ha pasado eso, como había pasado, por parte de algunos, no por los pastores, sino por algunas personas. Te ha dicho, no, ¿qué pasa de ti? Porque ya eres una persona divorciada y parece que tengas el estigma ahí, ¿verdad? Tú sabes, querido oyente, que Jesús ama a todas las personas, ama a las personas divorciadas, ama a ti que quizás estás metido en drogas. Hoy Jesús te puede hacer libre. Yo he sido libre de muchas cosas, especialmente quizás de la depresión, quizás de enloquecer, porque he buscado a Dios. Ayer hablaba con una persona y se lo dije, y si no fuera cristiano de verdad, si no hubiera tenido un encuentro con Jesús, yo estaría encerrado en un psiquiátrico. Últimamente, tristemente, hay muchas personas con problemas mentales y no están locos. Ni yo tampoco estoy loco, gracias a Dios, pero ¿qué te hace enloquecer? La soledad. La soledad a uno le hace enloquecer. Le hace sentir que la vida no tiene sentido. Y yo nunca, no me he sentido solo en lo espiritual porque me he encontrado con Jesús. Y cuando voy a Jesús, Él sí, me hurga en el corazón, mete ahí la mano, como ese cirujano, ¿verdad?, que arregla el corazón, has hecho conmigo. Duele, escuece, toca esperar muchas veces, como yo estoy esperando en cosas que le he pedido a Dios. Hay veces que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Te has preguntado eso alguna vez en este año 2022? ¿Hasta cuándo? Pues recuerda lo que hemos leído. La misericordia del Señor nunca se acaba. Cierra tus ojos ahora, vamos a clamar a Jesús, el cirujano de tu corazón roto. Señor, tú sabes cuánta gente ahora está ya en el pozo ese cenagoso, están cansados de vivir, cansados de sufrir, cansados de estar solos, cansados de traiciones por parte de amigos, tanto de la fe como de no de la fe. Oh Señor, trae ese confort que solo tú das, esa paz, esa llenura, Señor, que solo tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora sigue con tus ojos cerrados y recibe la paz de Dios. Recibe ahora, en el nombre de Jesús, esa sanidad en tu corazón. Recibe ahora esas ganas de vivir en el nombre de Jesús. También recibe esa liberación de las drogas, de la depresión, de la amargura en el nombre de Jesús. Jesús está aquí en el estudio de radio y también está ahí a tu lado. Mientras estás paseando, quizás a punto de tirarte por un puente o que antes te quieres tirar las vías del metro, no lo hagas. Jesús viene a rescatarte hoy. Acuérdate, cuando Jeremías está a punto de acabar, dijo, pero me acuerdo de una cosa, el fiel amor del Señor jamás termina, su compasión tampoco se termina nunca. Dale una oportunidad a Jesús para que puedas ver su gloria. Si crees, le dijo a Marta y María, verás la gloria de Dios. Él no miente, Él no es una emoción, Él es real. Y muchos que me escuchen ahora, estoy seguro que me van a decir que es así. Él es real, pero solo tienes que decir una cosa ahora. Son dos palabras, me dirás, Alex, no me salen las palabras. Di esas dos palabras hoy a Jesús. Señor, sálvame. Y ahí Dios va a empezar a actuar. Una pausa y seguimos con el programa Amor Eterno. Te habla tu amigo Alex Vier desde Cataluña.